Hebreos capítulo 2 esta mañana. Yo creo que el apóstol Pablo escribió ese libro y qué tremendo libro es ese libro de Hebreos. Yo voy a leer un solo verso, verso 9, y traer el mensaje de aquí esta mañana. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad de estar en esta casa de oración. Te ruego, Señor, que tú me utilices esta mañana, que tú me unjas con tu Espíritu Santo, que tú me des ese poder desde lo alto para poder predicar tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Fortalézcanos, Señor, por favor, que salgamos de aquí con una determinación más grande que nunca de ser el cristiano que tú quieres que seamos en esos días tan difíciles, en esos tiempos peligrosos. Señor, ayúdanos a ser de buen testimonio delante de ese mundo y servirte de todo corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aquí en ese verso tenemos 5 vistazos de nuestro Señor Jesucristo. 5 maneras en que Él se ve. El apóstol viene citando Salmo capítulo 8, versos 4 al 6, allí en versos 6 y 7, hablando del hombre. Dice en verso 6, pero alguien testificó en cierto lugar, y eso es Salmo 8, comenzando en verso 4. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está hablando de Adán y Eva, que Dios los creó, los puso allí en el huerto y puso todo bajo su dominio, que el hombre había de dominar a todos los animales, de todo. Pero eso también tenía aplicación al Hijo del Hombre, Jesucristo, que iba a venir. Adán y Eva pecaron y perdieron todo. Entonces Jesucristo tuvo que venir a ese mundo, tomar nuestro lugar y ganar todo lo que Adán había perdido. Por eso, él habla en verso 9, pero vemos a aquel, él está hablando de Jesucristo. En capítulo 1 de Hebreos, el apóstol Pablo está hablando de los ángeles, de que son ministros para la creación de Dios, y habla de que fueron creados y para servir al hombre, para servirnos a nosotros, para protegernos y ayudarnos en nuestra vida cristiana, hermanos. Hay alrededor del cristiano ángeles que nos protejan, pero dice que Jesucristo fue hecho menor que los ángeles. Entonces aquí en verso 9, ese primer vistazo que tenemos del Señor es de su humillación. De su humillación. Dice verso 9 que fue hecho un poco menor que los ángeles. Imagínense, hermanos, Jesucristo era Dios. Y Él, en su humillación, en su encarnación, vino a ese mundo
y fue hecho un poquito menor que los ángeles. Fue la creación de Él, pero fue hecho menor que ellos en su humillación. 7 veces aquí en las Escrituras en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo fue hecho. Vamos a mirar rápidamente de esos. Eso fue la última de esos 7. 7 es el número de la perfección. Cristo fue perfecto en cuanto a su humillación. Él se llama en la Biblia el Hijo del Hombre. 80 veces. Más de 80 veces en el Evangelio de San Lucas. San Lucas se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre. Pero Él fue hecho. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Le voy a dar eso rápidamente. Ese es un mensaje en sí mismo. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley. En la encarnación, cuando Dios se hizo carne, fue hecho de la mujer, nacido de mujer. No del hombre, de la mujer. Porque su padre fue el Padre Celestial. Y Dios había dicho en el libro de Génesis 3:15 que Él iba a enviar uno nacido de la mujer, la simiente de la mujer. Entonces Cristo fue esa simiente, nacido de la mujer, de la Virgen María. En segundo lugar, en capítulo 4, verso 4, nacido bajo la ley. Entonces, Él nació bajo la ley para poder cumplir la ley, y así cumpliendo la ley, guardando la ley, podía salvarnos a nosotros. Él tuvo que vivir bajo la ley para poder redimir al hombre de la ley. Entonces Él fue hecho de la mujer, fue hecho bajo la ley, fue hecho de carne. Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, verso 14. San Juan capítulo 1, verso 14. Cristo es el verbo. Y dice, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo en Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. El verbo fue hecho carne. Y no solamente en eso, hermanos, pero encontramos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 7. Verso 7. Así dice Pablo a la iglesia de Filipos. Déjame leer versos 6, 5 y 6 para agarrar el contexto aquí. Verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ¿cómo?
semejante a los hombres. Dios dejó su gloria, su honra, su poder del cielo para bajarse a esa tierra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Era Dios hombre. Él sabía, él podía leer la mente, saber qué estaba en la mente de los hombres. Cuando estaban pensando de él sabía lo que estaban pensando. Por eso habló y los regañaba, porque era Dios en la carne, pero como un ser humano, hecho de la mujer, hecho bajo la ley, hecho de carne, hecho semejante a los hombres. Hebreos capítulo 2, otra vez. Hechos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo vivió en carne y hueso y aquí en la tierra, hermanos, llegó a ser semejante a sus hermanos, para que ya podía sufrir en la carne, podía entender las tentaciones de los hombres, para poder socorrernos en tiempos de tentación, tiempos difíciles. Él siente el dolor y es un fiel sumo sacerdote, misericordioso, porque él entiende cómo somos. Hebreos 2:9, aquí dice que él fue hecho un poquito menor que los ángeles. Hermanos, ustedes pueden imaginar la humillación, el creador del universo que creó todo, que creó a los ángeles, cuando vino a ese mundo, tomó una posición menor que los ángeles. Hasta en algunas ocasiones en la tentación, después de 40 días y 40 noches sin comer, ser sentado por Satanás, en Mateo capítulo 4, los ángeles llegaron a ministrarle a él en su debilidad. Pero él voluntariamente tomó un lugar de siervo menor que los ángeles. Vemos, dice el apóstol Pablo, pero vemos a aquel, a ese Jesús, en su humillación, hecho menor que los ángeles. En segundo lugar, lo vemos en su propiciación. Dice aquí en capítulo 2, verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poquito menor que los ángeles, a Jesús. Él nos dice a quién está hablando aquí, coronado de gloria y honra. Mire, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué fue hecho un poquito menor que los ángeles? ¿Por qué vino? Para padecer de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte. Él dijo vez tras vez en su vida que había venido para morir. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. La única manera en que el hombre pudiera ser salvo es que Dios tuvo que venir y pagar el precio. La ley había condenado a todos que quebrantaron la ley, a todos nosotros. Pero él vino bajo la ley y guardó la ley en todos sus puntos. La ley no le pudo condenar. Entonces él tomó nuestro lugar
porque la ley nos condenaba y Él tomaba la condenación de nosotros. Lo vemos en su propiciación. Esa palabra propiciación significa satisfacción. Dios, porque es un Dios santo y justo, tuvo que estar satisfecho. Entonces Cristo vino a satisfacer al Padre por nosotros. Y así Dios, así ya puede perdonarnos y dejarnos entrar en su presencia. Si no fuese por la obra que Él hizo por nosotros, nunca podríamos entrar en la presencia de un Dios santo, siendo pecadores. En su propiciación. 3 veces en el Nuevo Testamento el Padre clamó desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dijo en su bautismo, lo dijo en el monte de transfiguración, dijo en Juan capítulo 12 cuando trajeron esos griegos a Jesús allí. 3 veces: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchalo, oídlo a Él. Entonces, hermanos, ya lo vemos en su propiciación. Sin nacimiento no habría tenido sangre. Sin sangre no hay redención. Hebreos 9:22 dice, y vamos allí a mirarlo. Hebreos 9:22. Así dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Esa es la razón por que Cristo tuvo que padecer. Tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, hermanos, para que pudiéramos tener perdón de pecados. Mire, segunda epístola de San Juan. No, la primera epístola de San Juan, capítulo 2. Primera de San Juan, capítulo 2. Hijitos míos, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Cristo, es la propiciación. Ahí está la palabra. La satisfacción por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió para satisfacer la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte segunda, que es el lago de fuego. Y para rescatarnos, para que no fuésemos al lago de fuego, Cristo vino. Lo vemos, dice el apóstol Pablo, a causa del padecimiento de la muerte. Lo vemos en su muerte. Lee las Escrituras y uno ve la crucifixión del Señor por nosotros. Sufrió para que fuésemos salvos. Murió para que viviéramos. Resucitó, hermanos, para que tuviéramos esta vida eterna. Verso 9. Pero vemos a aquel en su humillación, en su propiciación, pero también lo vemos en su coronación. En su coronación. Dice que fue coronado
de gloria y de honra. Hermanos, cuando Cristo vino y vivió entre los hombres, entre su media creación, ¿qué fue la corona de sus criaturas le dieron? Corona de espinas. Y hermanos, eso no son esas pequeñas espinas que tenemos aquí en los Estados Unidos, en la tierra de Israel. Esos espinos son así de largos, son grandes, bien largos. Y ya lo hicieron la corona, lo pusieron allí, y una vez que lo tenían ya listo y puesto, lo forzaron sobre su cabeza, y esos espinos entraron allí en la piel. Por eso la sangre comenzó a correr por su rostro. Hasta el punto que Isaías dijo que no tenía la apariencia de un hombre. Y esos espinos tan largos allí, presionados sobre su cabeza. Ustedes pueden imaginar el dolor y la sangre que corría por su rostro. Así decía la creación. Eso es lo que pensamos de usted. Usted es un criminal. Usted merece ser crucificado. Aquí es la corona. Dices que tú eres un rey. Aquí está tu corona. Y Él llevó esa corona por nosotros. Lo único que tenía que decir es: Padre, mándame esas legiones de ángeles y mátalos. Yo no tengo que sufrir eso, pero habríamos ido al infierno. Pero sufrió y eso. Y la Biblia dice aquí que lo vemos ahora coronado de gloria y de honra. Allí en Mateo capítulo 17, esos dos versos no voy a pasar allí. En el monte de transfiguración, Cristo se transfiguró delante de ellos, y esos 3 apóstoles con él vieron su gloria. Hermanos, él tenía la gloria del cielo siempre, pero fue como un velo, su carne, y era como el velo que tenía eso escondido de los ojos de los hombres. Pero allí en el monte él removió ese velo y los dejó ver su gloria. Pero está sentado en el cielo, y Dios le permitió a Juan a verlo como está hoy en día. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, verso 9. Juan tiene una visión en el cielo. El trono, los vivientes, seres vivientes alrededor del trono, los ángeles, los que están allí, verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está, hermanos, sentado en el cielo con los ángeles alrededor, coronado de gloria, de honra, de poder. Mire capítulo 5, verso 13.
Dice la Biblia, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Sabemos, hermanos, quién es el Cordero de Dios. Eso es Cristo. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nunca, jamás va a recibir una corona de espinos. Hermanos, en el cielo, Él está coronado de gloria, de honra. Y los ángeles le dan la gloria. ¿Y usted sabe por qué Él fue hecho menor que los ángeles? No solamente para venir y salvarnos, pero en el cielo, Él nos va a llevar un día y va a ponernos encima de los ángeles. Ustedes pueden imaginar pecadores salvados por la gracia de Dios, puestos en una posición más alta que la posición de los ángeles. Él fue hecho menor que ellos para que Él pudiera tomar su creación y llevarnos en una posición mayor que ellos. Imagínense que Dios haría esto por nosotros. Debe ser suficiente para llegar, pero pensar que el Señor nos va a dar posición más alta. Qué bendición. En su coronación, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Ahora, número 4. Lo vemos en su motivación. En su motivación. ¿Qué fue su motivación? Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, sujetos indignos del amor de Dios, indignos de las bendiciones de Dios, Cristo vino a derramar esa gracia para que pudiéramos tener esa gracia de Dios. Mencioné uno de esos versos en 2 Corintios capítulo 8, esta mañana en la clase de los hombres. Vamos ahí un momentico. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Verso 9. Porque ya ¿conocemos qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue la gracia del Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros, por amor a nosotros, se hizo pobre. Amén. Se hizo pobre, siendo rico. Para que nosotros, o vosotros, hablando con los corintios, con su pobreza, fueses enriquecidos. Porque Cristo estaba dispuesto a venir a ese mundo y ser pobre y vivir pobremente, ponerse bajo la ley, morir por nosotros, trajo las riquezas del cielo, la gracia de Dios, la salvación de Dios, para que pudiéramos ser ricos. Amén. Ricos en la salvación. Algo que Bill Gates ni el hombre más rico del mundo puede comprar esta mañana. Con sus millones, billones de dólares no puede comprar la salvación.
pero es un regalo que Cristo trajo y lo que acepta por la fe lo puede tener. Qué bendición, hermanos. Lo vemos en su motivación. Estaba estudiando esta semana. Vaya conmigo, Romanos capítulo 5. Nunca sabía esto hasta el jueves, o no, viernes por la tarde. Un amigo allí me regaló un librito y tenía un párrafo. Mire verso 20. Pero la ley, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa palabra abundar, abundase y abundó en esas dos formas aquí en verso 20. Esa palabra abundar tiene su raíz en el latín, que significa rebosar. Rebosar es como uno tiene una taza de café y lo llena y eso rebosa en el plato debajo. Cuando yo era niño, joven, más bien, y tomaba el café, si estaba muy caliente, lo derramé en el plato. Y ya con el plato eso se enfría más y fue más fácil de tomar. Rebosar, que literalmente significa ola tras ola. Da la impresión de que uno está ahí al lado del mar y ya viene la ola y una ola tras esa, ola tras ola. Y ese verso en verso 20 en Romanos capítulo 5 dice, donde el pecado abundó, donde el pecado llega como olas en cantidad, la gracia de Dios sobreabundó. La gracia de Dios viene como un tsunami. Ese tsunami que llegó a Japón tenía 150 pies de altura. Llegó. Entonces esas olas de pecado cuando está llegando abunda. La gracia de Dios viene bien grande como un tsunami para cubrir todo. Lo vemos en su motivación. Dice allí en Hebreos capítulo 2. En Hebreos 2. Para que por la gracia de Dios, para que Dios pudiera revelar su gracia al hombre. Dice ese verso en San Juan 1:14 que leímos, que Jesucristo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por último, esta mañana, Hebreos 2:9, y dice la última parte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo vemos en su identificación.
gustase la muerte por todos. Cristo vino y murió por los pecados de todos los hombres. Hermanos, hay enseñanzas de los calvinistas y ellos enseñan que Cristo murió nada más que algunos elegidos, que Dios eligió a algunos para ir al cielo y eligió a otros para ir al infierno. Eso, hermanos, es una doctrina falsa. Eso no es la verdad de la Biblia. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Cristo es Él. Y leemos ese verso de la propiciación, y Él es la propiciación no solamente por los pecados nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí encontramos que Cristo gustó la muerte por todos. Por todos. Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios no tiene gozo en la muerte de los impíos, dice Ezequiel. No tiene placer en la muerte de los impíos. Dios quiere que todos sean salvos. Cristo murió por todos. Él murió para que todos sean salvos. Pero desafortunadamente, no todos van a ser salvos. Muchos no quieren venir a Él. No, es que tengo mi religión. Y la religión de ellos lo va a llevar al infierno. Porque no están dispuestos a aceptar lo que dice la Biblia en cuanto a Jesucristo. Por eso Pablo dice, pero vemos a aquel. A ese Jesús. Lo vemos en su identificación. Él vino, ese mundo se identificó con nosotros. Tomó carne y hueso. Mire, hermanos, lo que dice verso 14. Hebreos 2:14. Así, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, nosotros, los hijos de Abraham, los judíos, y nosotros somos los hijos por la fe. No somos judíos, somos gentiles, pero ya por la fe participamos de carne, de sangre. Así nacimos. Él también participó de lo mismo, de carne, de hueso, de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Cristo vino a destruir la obra de Satanás, del diablo. Satanás llegó, engañó la primera creación, Adán y Eva. Y así, hermanos, todos los hombres nacimos en pecado. Romanos capítulo 5, Pablo dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Cristo tuvo que venir, dar su vida. Tuvo que nacer de carne, de sangre, pero sangre preciosa, sangre diferente. Y luego morir por nosotros. Y Él lo hizo para destruir la obra que Satanás hizo. Y así Él puede tomar un pecador. La Biblia nos habla en ciertos lugares como gusanos. Lo peor de lo peor. En nuestro pecado, Dios habría sido justo y santo si hubiera dicho, mire esos gusanos que no valen nada. Pisotearnos, enviarnos al infierno y ya. Hacer otra creación. Pero no lo hizo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y por eso Pablo dice, ay, pero vemos a aquel, a ese Cristo, hecho menor que los ángeles, coronado con gloria y honra, para que padeciese por nosotros. Por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. La salvación tan precioso. Y Dios extiende sus brazos y dice, ven a mí, bien. Confiesa que tú eres pecador. Acéptame. Yo te perdono. Y te hago nacer de nuevo. Y te voy a cambiar. Y así Dios hace la obra en la vida de uno. Y llegamos a ser hijos por la fe. Y un día vamos a pasar la eternidad con Dios. Inclinen las cabezas, cierren los ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ahora, Señor, vamos a dar la invitación. Espero que tu Espíritu Santo ya lo ha hecho en corazones. Señor, te ruego que tú toques corazones esta mañana. En Cristo Jesús.